Vimos en la clase pasada que los Testigos de Jehová, fundados por el señor Charles T. Russell, y la persona que le siguió fue el juez Rutherford, enseñaron durante mucho tiempo doctrinas falsas, las cuales el mismo señor Russell y Rutherford jamás en su vida vieron cumplidas. Este simple hecho bastaría para que cualquier persona que ha abrazado o seguido a esta secta pudiera abrir sus ojos y darse cuenta que si sus fundadores de esta secta fueron falsos profetas y que ellos mintieron en cuanto a las cosas que iban a suceder, creo que les bastaría a estas personas para no seguir uniéndose o adhiriéndose a esta secta falsa. Vamos en esta mañana a acabar con los Testigos de Jehová y vamos a ver en primer lugar que también los Testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no resucitó corporalmente. Repito, esta secta llamada los Testigos de Jehová enseñan que su cuerpo fue disuelto en gases. Su cuerpo fue disuelto en gases y la resurrección corporal es un mito y no se llevó a cabo. Sin embargo, vamos a ver qué dice la Biblia en Lucas capítulo 24 respecto a si Cristo era espíritu o gases o realmente Jesucristo había resucitado con un cuerpo glorificado y perfecto. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 36 al 41, leemos estas palabras. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Aquí vemos que cuando Jesucristo resucita de entre los muertos y atraviesa la pared de los discípulos, era natural que los discípulos, al ver que alguien atravesaba una pared o una puerta, era un espíritu. Ellos pensaban, esto es un espíritu. Ninguna persona con un cuerpo físico puede atravesar una pared. Y Jesucristo, conociendo sus pensamientos y dándose cuenta que ellos no habían comprendido que era necesario que el Hijo del Hombre fuera crucificado y sepultado y levantado a los 3 días, él tuvo que acercarse a ellos y les dijo, quiero que se acerquen a mí. Y les dijo, pongan sus manos aquí en mis manos y toquen. Y cuando Tomás tocó las manos de Jesucristo, no las atravesó. Estaba tocando algo sólido. Y cuando metió su mano en el costado, era algo sólido. Y como todavía así no lo creían, les dijo, sáqueme por ahí algo de comer. Y entonces, ya que vieron que él estaba crunchy masticando el pescado, se dieron cuenta que no era un espíritu, que era un cuerpo, pero era un cuerpo diferente. Este cuerpo de Jesucristo, cuando él resucitó, es el mismo cuerpo que se nos va a entregar a nosotros. Dice en Filipenses 3, 20 y 21, que nuestra ciudadanía no está aquí abajo, sino en los cielos. Y nuestro cuerpo será semejante, ahí es en la palabra griega, exactamente el mismo parecido al cuerpo de la gloria suya. O sea que las características del cuerpo glorificado será que nuestros cuerpos en el futuro podrán materializarse y desmaterializarse. Esta es la principal característica del cuerpo de Jesucristo y será nuestro cuerpo también. Podremos atravesar paredes porque la composición molecular de las paredes no impedirá que nuestros cuerpos puedan penetrar por esas moléculas tan unidas y poder atravesar una pared.
Acuérdense que hay cuerpos para vivir en la tierra, hay cuerpos de las aves para vivir en el cielo, y hay cuerpos de los pescados para vivir también debajo del agua. Pues en 1 Corintios 15 la Biblia enseña que también hay cuerpos celestiales. Y si Dios nos ha hecho un cuerpo para adaptarnos a la atmósfera y al oxígeno y caminar sobre la tierra, y las falanges de las manos tan maravillosas, que es la herramienta más preciosa que existe, pues Dios cómo no podrá también hacer un cuerpo diferente para vivir en el espacio. Vean ustedes ahora 1 Corintios 15 y vamos a ver que la resurrección de Cristo, continuamos probando a los testigos de Jehová que no fue en gases. Cristo traía un cuerpo de carne y hueso, con la única diferencia que podía materializarse, repito, y desmaterializarse. En 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 en adelante, dice la Biblia que la resurrección de Cristo fue vista también por más de 500 personas. Y dice así la Biblia: porque primeramente les he enseñado, escribe Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un pequeño abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Vemos en segundo lugar, señores testigos de Jehová, que la Biblia nos enseña que la aparición de Jesucristo no fue en gases, porque si hubiera sido en gases no lo hubieran podido ver. A más de 500 personas Jesucristo se les apareció. El primer día de la resurrección, una mujer se acercó a la tumba y se encontró a Jesús y corrió rápidamente y lo quiso abrazar. ¿Se acuerdan ustedes lo que Cristo le dijo? No me toques, porque no he subido al Padre. Esto fue en la mañana de la resurrección, pero el mismo día que subió Jesucristo al cielo y entregó la sangre en el altar del lugar santísimo del cielo y bajó a la tierra, el mismo primer día de la resurrección en la tarde, se acercó María Magdalena y lo abrazaron y él permitió ser tocado. Y cuando lo abrazaron no se fueron así, sino que tocaron algo sólido, era el cuerpo del Señor Jesucristo. Vean ustedes ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, del 12 al 19, que la resurrección corporal de Cristo es el fundamento del cristianismo. ¿Escucharon lo que les dije? La resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo. Escuchen esto. La resurrección y el cristianismo permanecen de pie juntos o los dos se derrumban juntos. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Fíjense nada más. Por eso Satanás tiene que atacar la doctrina más fuerte de todo el cristianismo, la resurrección de los muertos. Porque si Cristo no resucitó, comamos, bebamos, arrastremos la cobija, que mañana moriremos. ¿Para qué somos buenos? ¿Para qué le soy fiel a mi esposa? ¿Para qué estoy predicando el Evangelio de Cristo? ¿Por qué mejor no me dedico a hacer dinero? ¿Por qué no me dedico mejor a saltar? ¿Por qué no puedo hacer tantas cosas? Porque hay resurrección de muertos. Y escuchen lo que el apóstol escribió. Versículo 12, 1 Corintios 15. Porque si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados.
¿Sabían ustedes que todas las religiones del mundo están basadas en proposiciones filosóficas, menos 3 de ellas? Los budistas, los musulmanes y el cristianismo. Y de estas 3 religiones que no están basadas en proposiciones filosóficas, sino en personalidades, Buda murió y lo visitan millones de personas en su tumba. Mahoma murió y lo visitan millones de musulmanes y mahometanos. Pero la tumba de Cristo está vacía. De las religiones que se predican en el mundo y que dicen que sus fundadores fueron la verdad, la única que proclama tener la tumba de su fundador vacía es el cristianismo. Y no solamente la resurrección de Cristo es un hecho histórico, sino también es un hecho bíblico irrefutable, porque no podría haber vida después de la vida si Jesús no hubiera resucitado. Vemos a continuación el respecto o el contenido de la salvación desde la perspectiva de los testigos de Jehová. El juez Russell enseñaba que el rescate por Jesucristo no garantiza la vida eterna, sino que solo una segunda oportunidad le puede ser dada a todo hombre. O sea, Russell creía en la reencarnación. Y la reencarnación es una doctrina antibíblica. Porque dice Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay 2 oportunidades, no vas a regresar en una rana, ni en un burro, ni en una mula, ni en un coyote a aullar en las noches, vas a regresar al juicio. Y cuando tú mueras, no hay absolutamente otra oportunidad. La doctrina de la reencarnación es una doctrina que tuvo su origen en las filosofías orientales, allá en la India y en el Asia. Y el juez Russell seguramente leía mucho acerca de los gurús y acerca de los tibetanos. Vamos también que Russell explicaba que Cristo solamente había expiado el pecado de Adán. Russell enseñó que Cristo solo expió el pecado de Adán y que nadie puede nacer de nuevo antes de haber resucitado de entre los muertos. Y en último lugar, Russell enseñaba que la salvación se encuentra al trabajar en esta vida haciendo buenas obras. Por eso, los testigos de Jehová es un ejército de personas que tocan por todos lados en las casas y te venden la revista de la Atalaya. Mi esposa me dijo que hace 4 días precisamente nos fueron a tocar a la casa. Y yo le he dicho a mi esposa que siempre que lleguen estas personas, tengamos nosotros compasión y caridad con ellos. No les vamos a cerrar la puerta en las narices. Si no estás preparado, mejor no les abras la puerta. Pero si conoces algo de las doctrinas y has estudiado los cassettes y has oído, invítalos a pasar a tu casa, ábreles la palabra y diles que les pides que te escuchen durante 10 o 15 minutos. Dales una taza de café y te tienen que oír porque le estás dando café o un refresco. Te oyen a fuerzas. Y mi esposa lo que les ha dicho es lo siguiente: ¿por qué en lugar de la Biblia traen el Atalaya? ¿Por qué si andan testificando de la salvación, por qué no traen la Biblia? Ustedes van a encontrar que no usan la Biblia, usan el Atalaya. Y entonces nosotros les podemos preguntar, es que Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Ustedes deberían, si creen en Cristo, usar su palabra para testificar. Pero vemos que los testigos de Jehová andan tratando de ganarse el cielo. Por eso trabajan tan duro, por eso son tan persistentes, por eso son tan tercos, porque les han enseñado que la salvación es por las obras. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Juan 5:24. ¿Qué dice la Biblia respecto a entrar al cielo portándose bien o teniendo buenas obras? O trabajando, o de que la resurrección de Cristo y su muerte no expió nuestros pecados. Juan 5:24 es el Señor Jesucristo el que está hablando. Y dice así: de cierto les digo, escuchen esto, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es el requisito para tener vida eterna? Oír su palabra y creer el Evangelio de Jesús.
tiene vida eterna. Cuando me encuentro también a tantos amigos católicos tan sinceros y tan buenas amistades de nosotros, siempre los invito a mi casa y les digo, mira lo que dice Jesucristo. Tú puedes tener la seguridad de ir al cielo, porque Cristo dijo que tú tenías la vida eterna si tú creías y le entregabas tu corazón. Vean ustedes ahora Juan capítulo 3. Ahí mismo regresamos 2 páginas al capítulo 3 y vemos el versículo 14 y 16. 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué cosa? ¿De qué estaba hablando Jesús? De cuando Él muriera en la cruz del Calvario. Y escuchen lo que pasaría. Para que todo aquel, no Adán nada más, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que solamente Adán, así dice, no, dice, para que todo aquel que en Él crea. Es una invitación a blancos, amarillos, negros, religiosos, protestantes, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vean ustedes ahora el capítulo 3 de San Juan ahí mismo, versículos del 3 al 6. Los testigos de Jehová, recordamos, enseñan que nadie puede nacer de nuevo antes de resucitar de entre los muertos. Sin embargo, en el capítulo 3, versículos del 3 al 6, Cristo dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, aunque tenga al Papa en su casa, aunque tenga religión, aunque sea protestante, aunque vaya al Hotel Cristal los domingos, aunque diga que tiene el don de cantar, aunque diga que reparte folletos, diga lo que diga, tienes que nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, aunque seas católico y protestante y evangélico y te portes bien y te vayas de monja o de sacerdote, no entras al reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Siendo viejo. ¿Ven? ¿Qué pensaba Nicodemo? En la reencarnación. En la reencarnación. Y le dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto es la reencarnación. Y entonces Cristo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, Nicodemo, no puede entrar en el reino de Dios. Hay 2 cosas para nacer de nuevo. Uno es el agua, no es el bautismo. Efesios 5 y Tito 3 nos enseñan que el agua es la palabra. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, habiendo sido renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, cuando Cristo dijo que su palabra es de espíritu y es vida, nadie puede convertirse sin oír la predicación de la palabra de Dios. Por eso, cuando ustedes les testifiquen a la gente, no le digas, Dios es lindo, Dios hizo esto, Dios hizo aquello. Es la palabra la que contiene el espíritu y la vida de Dios. Y una vez de que la palabra es aplicada, viene el segundo agente en el nuevo nacimiento, que es el Espíritu Santo. Jesús dijo entonces que los 2 agentes que producían el nuevo nacimiento eran el agua y la palabra. ¿Qué produjo mi nacimiento? Físico. 2 agentes, el esperma de mi padre y el óvulo de mi madre. Y cuando se juntaron vino la ovulación y produjeron un ser. ¿Qué produce la luz? 2 filamentos, positivo y negativo, que al cerrarse el circuito se produce la luz. ¿Qué produce el nuevo nacimiento? Hay 2 agentes, la palabra y el Espíritu Santo, y si los 2 no están presentes, no has nacido de nuevo. La señal más grande, siempre lo repetiré, de que una persona ha nacido de nuevo, es el hambre que tiene por leer las Escrituras. Desead como un niño recién nacido, dice Pedro en 1 Pedro 2:2, la leche espiritual. Y si tú no tienes hambre de la palabra y no la lees durante la semana, quiero decirte algo, estás en peligro de muerte. Pero yo vengo al Cristal, señor Alducin, y voy el miércoles a un estudio, pero entre semana no leo la Biblia.
yo tengo mis dudas muy fuertes de que sea salvo. Vean ustedes ahora en 1 de Juan capítulo 5. Entonces, qué clara es la Biblia acerca de que el nuevo nacimiento no es hasta la resurrección, es antes de la resurrección. En 1 de Juan, una cosa es, acuérdense Juan, y otra cosa es 1 de Juan, para todos los nuevos. 1 de Juan está casi antes de Apocalipsis. 1 de Juan capítulo 5, versículo 1, dice la Biblia: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La Biblia nos dice que en el momento de creer en Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, yo soy nacido de Dios. Los testigos de Jehová enseñan que nadie puede ser nacido de Dios hasta el día de la resurrección. Y la Biblia nos enseña todo lo contrario, amigos testigos de Jehová. Ahora, tú me puedes contestar: yo siempre he creído en Cristo. Voy a la Universidad Autónoma de México y levanto un censo con todos los estudiantes. ¿Cuántos creen en Cristo? Y el 99.9% van a levantar, solamente el 1% cabezón va a decir Cristo no existió. El 99% de los universitarios del mundo van a decir, es una realidad histórica. Tan es histórico que contamos nuestra fecha desde el día de su nacimiento. El calendario fue cambiado cuando Jesús nació. Tan grande es su realidad histórica. Ahora, ¿eso es lo que se refiere a la Biblia? Entonces yo les puedo contestar: ¿todos ustedes van a entrar al cielo porque creen en Cristo? No, todos ellos creen en Cristo, pero creen intelectualmente. Saben que murió en la cruz. Y algunos creen, sí, a lo mejor creo que sí es el Salvador, pero si tú no lo recibes particularmente, si tú no te lo apropias a tu alma, si tú no le hincas tu rodilla y no le entregas tu vida y le dices: Señor, te quiero seguir, no has nacido de nuevo. Esta es la diferencia entre creer con la mente y creer con el corazón. Y déjenme decirles la prueba máxima. Santiago escribió una carta, y cuando escribió la carta, Santiago se las escribió a esos cristianos que decía: yo siempre he tenido a Cristo, yo creo en Dios. Entonces Santiago escribe una carta preciosa y les dice: la fe sin obras está muerta. ¿Qué significa? Que ahora que yo he creído en Cristo, y ahora que he sido justificado por la fe, por la sangre preciosa de su nombre, ahora me dice Dios: Armando, ve al mundo y sé la luz. Eres la sal. Prueba con tu vida, Armando, me dice Dios. Prueba con tus obras que eres mi hijo. A un mundo que no quiere creer en mi hijo. Entonces, si yo soy esposo, voy a tener que amar a mi esposa sobre todas las cosas, a excepción de Dios. Si yo soy esposa y digo que soy cristiana, me voy a tener que sujetar por motivo de mi conciencia y de mi nuevo nacimiento, porque aunque yo diga y soy esposa, que creo en Jesucristo y soy una rebelde con mi esposa, no he nacido de nuevo. Vives engañada y te conviertes en una laodiceana de la iglesia de Laodicea. Tú dices, le dice Cristo: no tengo necesidad de nada, pues hago lo mejor que puedo, voy a estas reuniones, pero no sabes, le dice Dios, no sabes que tu condición es de una pobre desventurada, miserable, ciega y manca pecadora delante de mis ojos. Hermanos, ¿podrá la fe salvar a alguien sin las obras? No significa que la salvación es por las obras, pero significa que si no hay buenas obras, estamos dando testimonio que no somos salvos. ¿Entienden a Santiago? Él no está diciendo que las obras nos salvan, primero es la fe y después las buenas obras, porque si no hay buenas obras, estamos dando un testimonio de que no somos salvos. Pues los testigos de Jehová, los católicos, los mormones, los adventistas, los espiritistas, los mahometanos, los musulmanes, todas las religiones, sin excepción, enseñan que la salvación es portándote bien. Y la Biblia dice todo lo contrario. Efesios capítulo 2.
primero es la salvación, pero desde luego que las buenas obras le tienen que seguir. Porque si dices que tienes fe y no tienes obras, ¿podrá tu fe salvarte? No, porque la fe no puede divorciarse de las buenas obras. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, ¿para qué? ¿Por qué la salvación no es por las buenas obras? Para que no nos gloriemos, para que no digamos, la hice. Para que no llegue al cielo y me diga Pedro, oye Armando, ¿con qué derecho o sobre qué base te puedo abrir la puerta? Es que Pedro, regalé mi casa, construí un convento, anduve por allá peregrinando, nunca maté, le fui fiel a mi esposa, fui buen padre, etcétera, etcétera. Y entonces se oirá una voz que me diga, nunca te conocí. ¿Se imaginan qué susto? Señor, ¿cuál Señor? ¿Cuál Señor? A mí no me vengas con Señor. No todo el que me dice Señor va a entrar al reino de mi Padre. ¿Sino quién? El que hizo. Fíjense, aquí están las obras. El que actuó conforme a mi voluntad. Entonces cuando yo llegué al cielo, se me abrió la puerta y le voy a decir a Pedro, Pedro, ¿te acuerdas en aquella campaña por allá en Tabasco que una persona pasó a predicar a Cristo? ¿Y te acuerdas que levanté la mano, Pedro? Y me va a decir Pedro, sí me acuerdo, Armando, claro que sí me acuerdo. Y Pedro me va a decir, ¿y después qué pasó, Armando? ¿Levanté la mano, Pedro? Sí, te vi que levantaste la mano. Y te dije, ¿te acuerdas de mis lágrimas, Pedro? Me conmovió, chillé ese día. Sí, me acuerdo, Armando. Y después, después. ¿Qué pasó después? ¿Cómo trataste a tu esposa? ¿Cuántas veces hablaste del nombre de Jesucristo? ¿Cuántas veces te sujetaste a tu esposo? ¿Cuántas veces fuiste y de veras tuviste reuniones de oración donde pasaste 2 o 3 horas llorando por la conversión de tu mamá, de tu papá y de tus hermanos? Entonces le voy a decir, Pedro, por favor, habla del Señor, Él sí me conoce. Entonces abrí otra puerta más grande y me va a decir, no te conozco. No todo el que me dice Señor va a entrar al reino de mi Padre. Hermanos, si cualquiera en esta congregación, en esta mañana, hay alguno que ha recibido a Cristo y su vida dista mucho o está muy lejos del patrón o de la norma de Cristo, o estás bien lejos de tomar otra actitud, o no han comenzado a cambiar tus pensamientos y tus acciones hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tu prójimo, yo creo y tengo la seguridad de que no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador. Entonces, la Biblia nos enseña claramente que la salvación es para todos, no solamente para Adán, que el nuevo nacimiento es antes de la resurrección y que la salvación se encuentra en la gracia de Dios. Y después de recibir la salvación, yo tengo que demostrar al mundo que me rodea que yo soy hijo de Dios por la vida espiritual y la vida entregada y la persecución y las aflicciones que todo hijo de Dios tiene que pasar por causa del nombre de Jesús. Enseguida los testigos de Jehová enseñan también la inmortalidad. Ellos dicen que cuando el hombre se muere, el alma deja de existir hasta el día de la resurrección. Escuchen lo que les estoy diciendo. Los testigos de Jehová enseñan que cuando una persona se muere, te quedas dormido. Y entonces hay un espacio entre tu sueño y hasta el día de la resurrección. Si la resurrección es en 50 años, te pasaste 50 años soñando. Se llama el estado intermedio de las almas. También enseñan que los malos tendrán una segunda oportunidad para recibir la salvación en el futuro. Russell decía que esta resurrección ocurrirá antes o durante el milenio y que la segunda oportunidad de salvación se les dará en el milenio. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Lucas capítulo 16. ¿En verdad las almas duermen? ¿Existe un estado intermedio entre la muerte y la resurrección? La Biblia dice que no. Y en esta historia, en el capítulo 16 de Lucas, versículo 19 en adelante, quiero recordarles que no es una parábola. Una parábola es una similitud.
Una parábola es un ejemplo para ilustrar una verdad espiritual con un ejemplo terrenal. Esto es una historia real. Lucas 16, del 19 en adelante. Y dice Jesucristo que había un hombre rico que se vestía de púrpura, lino fino, tenía Mercedes-Benz, traje Roberts, y cada día hacía banquete en su casa, compraba caviar, chivo y de todo lo que quiera. Y también había al mismo tiempo un mendigo llamado Lázaro. Estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: coge la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de pasar de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanitos cabezones, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¡Qué historia más preciosa! Aquí tenemos el clásico hombre que decimos cuando yo era ateo, yo decía: oh Dios, ¿por qué si eres un Dios justo, permites esos limosneros y esos niños sin cabeza y los niños en Etiopía? ¿Y por qué permites? Mira, Señor, esos son malos. Mires en su penthouse con 3 mujeres dentro de su penthouse y las risas, parece la mamá de Drácula como se ríe. Mírala cómo está riéndose y no le pasa nada. Mi conclusión: Dios es injusto. ¿No es verdad? Pero cuando venimos a la Biblia, nosotros encontramos lo siguiente: que aquí en la vida nos parece que los que triunfan y los que se divierten, ¿quiénes son? Los malos. Pero dice la Biblia: aconteció que llegó el día de las cuentas. Y en ese día entonces aquel que estaba, la mamá de Drácula, que estaba riéndose como llena allá arriba en su penthouse, lleno de licor y de marihuana y con galanes y con mujeres y todo, aconteció que uno estaba abajo y el otro estaba arriba. Las circunstancias cambiaron, la balanza cambió de su lugar y se mostró en ese instante la justicia de Dios. Y entonces dice la Biblia en el versículo 23 que estando en el Hades, alzó sus ojos. ¿Qué significa esto? Que van a tener vista. No están durmiendo. Vista en el infierno. En segundo lugar, dice el versículo 24, y dando voces tendrán voz. Van a poder hablar. Están viendo con sus ojos. El cuerpo no se nos dice qué cuerpo tendrán, pero su alma tiene vista y puede expresarse. Versículo 24. Le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Van a tener sentimientos, sed inagotable. Versículo 25, Abraham le dijo: acuérdate, tendrán en cuarto lugar memoria. Sí, en el infierno recordarás a tus hijos y a tus padres y a los predicadores, y recordarás este día 24 de febrero de 1985 que Dios estaba hablando a tu corazón. Lo recordarás y te jalarán los pelos y será demasiado tarde. Dice el versículo 25 también: y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y en el versículo 28 dice: tengo 5 hermanos, mándalos para que les hable de la palabra de Dios. También querrán orar y será demasiado tarde. Damas y caballeros, la enseñanza de que las almas duermen y de que hay un estado intermedio entre la resurrección y entre la muerte es antibíblico.
señores testigos de Jehová, esta historia de Cristo nos muestra claramente que las almas al morir, el cuerpo sí queda dormido, el cuerpo sí se desintegra, pero el estado consciente de las almas permanece por toda la eternidad. Vean ustedes también Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, porque también los testigos de Jehová enseñan una segunda oportunidad. Apocalipsis 20, del 12 al 15. Ellos dicen que los malos tendrán otra oportunidad en la vida futura. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 20, del 12 al 15, y vi a los muertos, escribe Juan, grandes y pequeños. No significa los altos y chaparritos, significa los ricos y los pobres, de pie ante Dios. ¿Saben por qué están de pie? Porque nadie puede hincar ya la rodilla. Este juicio, este trono, no es el trono de misericordia. El juicio de misericordia tuvo lugar en una cruz. Pero ahora, cuando Jesucristo venga y cuando la oportunidad haya pasado, dice la Biblia, el juicio del gran trono blanco estarán puestos de pie, porque nadie se podrá hincar, porque entonces no habrá en ese instante para nadie misericordia. Pero si Dios es un Dios de amor, y si tú también eres un padre de amor y alguien viola a tu hija, ¿qué le haces? ¿Le das un caramelo? ¿Qué harías si alguien violara a tu hija? ¿No irías a la policía que lo metieran a la cárcel? La justicia tuya que persigue a los criminales es la justicia divina que persigue el mal. Es un absurdo el creer que un Dios pueda ser un Dios amoral y que no vaya a castigar el pecado. Él tiene que castigar el pecado. Si no, sería un Dios monstruoso. Él no puede dejar de castigar el mal. Y la Biblia nos enseña que al final de toda la consumación de los tiempos, Él implantará su justicia castigando a aquel que rechazó la misericordia de la muerte de su Hijo en la cruz. Ahí estaban entonces de pie y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y ahí se abrió el libro. Y a ver, Juan Pérez, párese aquí a la derecha. Sí, señor. A ver, abran el libro, por favor. 1955. ¿Te acuerdas cuando estabas sentado en esa cena con tu esposa y en tu mente estaba el deseo de tener otro hombre? Sí, señor. ¿Y te acuerdas que te llevé un día a la cruz y a un mensaje y te dije, mi hijo murió por tus pecados, eres un ser responsable, eres un agente moral, y yo quise regalarte el perdón y tú te endureciste y dijiste, no, quiero vivir mi vida? Sí, señor. ¿Y te acuerdas que antes de morir también te mandé un predicador en el hospital, pero estabas tan endurecido que no lo aceptaste? Sí, señor. Pues ahora, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve sed y no me diste de beber, tuve hambre y no me diste de comer. Rechazaste mi regalo, rechazaste mi palabra, tu mente lógica se cauterizó, tu mente racional se bloqueó, arrastraste la cobija, te fuiste por allá con tus amigos, te fuiste, pero ahora es el día del juicio y es demasiado tarde. Los libros fueron abiertos y todas las obras que ellos hicieron serán pasadas como por una película. Dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él. O sea, todos los que han muerto en naufragios. Todos los cuerpos van a resucitar del mar. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea, todos los sepulcros y todos los que estaban donde en el Hades. Acuérdense que hay muchos ya que están en el centro de la tierra. El Hades entonces abrió las puertas y salieron el mar y las tumbas se abrieron y fueron juzgados, cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En último lugar, los testigos de Jehová enseñan que todos ellos no pueden votar. Los testigos de Jehová se rehúsan a votar en las elecciones, ocupar puestos públicos, llevar armas o saludar a la bandera. Se niegan a participar en cualquier acto político del país. ¿Por qué hacen todas estas cosas? Porque el señor Rutherford decía que todos los gobiernos eran intrínsecamente malos y que los gobiernos eran la organización de Satanás. Además decía, Cristo ya había iniciado su reino en el mundo y los gobernantes terrenales no tienen el derecho de seguir gobernando. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Mateo
22, 21. ¿Cuál es nuestra posición como cristianos ante el gobierno que nos rodea? ¿Debemos obedecerlos? ¿Debemos pagar impuestos? ¿Debemos saludar a la bandera a los cristianos? ¿Debemos votar? ¿Puede un cristiano llegar a ser jefe de la policía? ¿Puede un cristiano llegar a ser secretario de gobernación? Vamos a ver que todas estas respuestas tienen un sí afirmativo en la Biblia. Capítulo 22 de San Mateo, versículo 18, versículo 17, Mateo 22, se acercaron y le dijeron, dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se imaginan que Cristo les hubiera dicho, no le paguen nada a César? ¿De qué lo acusarían? De revolucionario, de pervertidor, de estar alborotando al mundo contra César. Pero Jesucristo se volteó y les dijo, miren, hay dos gobiernos, hay el gobierno terrenal por el cual son regidos y hay otro gobierno celestial. Al gobierno terrenal páguenle lo que se debe de pagar y a Dios denle lo que se le debe de dar. Ahora vean ustedes Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 6, dice la Biblia, ¿cómo comienza? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto, ¿qué cosa? Pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y cuando levanta la bandera, señores testigos de Jehová, es el símbolo y el estandarte de mi patria, y esa patria merece mi respeto. Es México mi patria. Y un cristiano es la persona más patriota que puede existir. Porque nosotros nos debemos, y esa lealtad la merece la patria a la cual nosotros estamos sirviendo. Honra al que honra, respeto al que respeto. Vean ustedes ahora enseguida Tito capítulo 3. Está antes del libro de los Hebreos. Tito capítulo 3. Versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Ahora a la vuelta de Tito sigue Hebreos, y después Santiago, y después Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 11 en adelante. Primera de Pedro 2, del 11 en adelante. Amados, yo les ruego como a peregrinos y extranjeros, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien,
porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Qué clara es la enseñanza de la Biblia acerca de nuestra sujeción al gobierno. Ahora escúchenme lo que les voy a decir. Cuando un gobierno, no importa el gobierno que sea y el país que sea, levante un edicto y diga, se prohíbe leer la Biblia, se prohíbe orar, entonces los cristianos no podemos en esta circunstancia obedecer al gobierno. ¿Me están escuchando? Ahí entonces entra el conflicto que entró entre Pedro y Juan cuando los gobernantes le dijeron, cállense y no sigan predicando. Y Pedro les contestó, juzguen ustedes si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Perdón, a los hombres antes que a Dios. Entonces, cuando mi gobierno levante una estatua como una cabuzón y me digan, ¡hínquense ante la estatua! O cuando un señor diga, el presidente de la República, yo soy Dios, adóreme como los Césares, o como Hitler, entonces les digo, me niego a inclinarme, porque hay un Dios en el cielo y en la tierra, y un Hijo que es Jesucristo el Salvador. Pero mientras el gobierno no se meta con nuestras creencias, y mientras no nos obligue a adorar otro Dios que no sea Jesucristo, tenemos que estar sujetos. Y si llega la guerra, invaden los guatemaltecos a México, y entonces el gobierno nos da la orden y nos dice, ármense, y me mandan citar en la academia militar, y me dicen, Armando, aquí está un rifle, y tienes que pelear, pero yo soy cristiano, y Dios me dijo que no matarás, entonces yo le contesto, y les digo a esas personas, la Biblia no dice no matarás, la Biblia dice no cometerás homicidio en el original hebreo. Y significa con premeditación, alevosía y ventaja. Cuando yo voy a la guerra y disparo un fusil y mato a una persona, a Dios no le interesa el que apretó el gatillo, a Dios le interesa el veneno que hizo que el gatillo fuera jalado. Lo que le importa a Dios es el odio. Si alguien está brincándose por mi casa y yo soy jefe de la policía y soy cristiano, tengo que tener un rifle en mi casa, tengo que tener una pistola, soy jefe de la policía, y alguien se brinca la barda y se mete al cuarto de mis hijas, yo agarro el rifle y ¡pum! Le vuelo la tapa de los sesos. Y en ese instante viene un reportero y ¡pum! Una fotografía, cristiano matando personas. Pero Dios ve, ¿por qué lo maté? Cristo dijo, cualquiera de vosotros que vea a una persona con odio y le diga, fatuo, es culpable del infierno de fuego. El asesinato no es jalar el gatillo, sino ¿por qué lo hiciste? Cualquiera de ustedes que vea a una mujer para codiciar en ella, en su corazón, es culpable de adulterio. Entiéndanlo, Jesucristo ve los motivos, no las acciones. Por eso, señores testigos de Jehová, el ir a la guerra no es pecado. Por eso el matar a una persona que está metiéndose en mi casa no es pecado. Lean ustedes el libro de Deuteronomio y encontrarán que Dios les dio a los judíos las ciudades de refugio. Y las ciudades de refugio eran unas ciudades donde alguna persona, por ejemplo, estaba golpeando un árbol con un hacha y se le zafaba el mango del hacha y por imprudencia mataba a otra persona, lo mandaban a la ciudad de refugio mientras se investigaba el caso. No lo podían matar a pedradas, porque había sido homicidio por imprudencia. Yo conozco cristianos que han matado imprudencialmente. Un joven hace 3 meses, discípulo mío, estaba por Insurgentes, llegaron con unos amigos, tenía 3 meses de convertido. ¿Qué lección le dio Dios? Agarró una pistola y como, a ver, préstemela la pistola. Ese es el problema de las armas. Comenzó a jugar con ella, se le salió un balazo, y ¿saben a quién mató? A un testigo de Jehová. A un testigo de Jehová mató a un señor ya grande como de 50 años, pobre persona. Y lo metieron a la cárcel y salió con unos remordimientos diciendo, soy un asesino, y le dije, no eres asesino porque fue por imprudencia. Y Dios lo sabe, Dios conoce tu corazón. Entonces cuando la Biblia dice no matarás, significa cuidado con odiar. Porque aunque no mates, el simple hecho de que tú odies te hace culpable del infierno de fuego. Quiero acabar diciéndoles a los testigos de Jehová, si los gobiernos son del diablo, señores testigos de Jehová, escúchenme bien lo que les voy a decir. ¿Por qué ustedes disfrutan de los múltiples servicios que les presta el gobierno? Ustedes usan las calles, la luz pública, los parques, el agua pública, las escuelas públicas, los hospitales, los beneficios municipales, y todos estos beneficios son organizados por el gobierno satánico al cual ustedes no quieren obedecer.
pero ustedes lo siguen usando. ¿Qué hacen ustedes, testigos de Jehová, cuando se casan? Los jueces son puestos por Dios y ustedes dicen que todos son del diablo. Pues si es así, quiero decirles quién los casa a ustedes. ¿Por qué van entonces con un juez por lo civil? Si todos abandonáramos la lealtad de nuestra patria, damas y caballeros, ¿quién nos gobernaría? ¿Quién podría dirigir a la policía, a las Fuerzas Armadas? ¿Quién dictaría las órdenes y resolvería los problemas de cada comunidad humana? ¿Los testigos de Jehová? O posiblemente el señor Nor, su actual presidente, actuaría como virrey de la teocracia mundial, a pesar de todo lo que los ruselistas y testigos de Jehová atacan a los católicos, ellos mismos se les parecen en muchos aspectos. Señores testigos de Jehová, quiero acabar con esta última doctrina. Ustedes enseñan que solamente 144,000 personas se van a salvar. Las 144,000 que aparecen en Apocalipsis capítulo 7, del 4 al 8. Y quiero decirles a ustedes lo siguiente. Si solamente 144,000 se van a salvar, ¿por qué ustedes son más de 6 millones en el mundo? ¿Cuántos de entre ustedes, de los 5 millones que pertenecen y que forman su organización, se van a salvar? Ni ellos mismos saben lo que están diciendo, pero ellos dicen que ellos son los 144,000. Entonces, cuando te encuentres un testigo de Jehová, pregúntale, ¿eres tú de los que te vas a salvar o eres tú de los millones que se han convertido a tu secta y que no saben que tiene la salvación? Inclinemos el rostro. Señor, te damos gracias por habernos permitido abrir tu palabra y haber podido discernir a través de tu santa palabra las enseñanzas falsas de los testigos de Jehová. Te pedimos por ellos en esta mañana, por todos ellos que han formado parte de esa organización, cuántos de ellos son sinceros, cuántos de ellos realmente te están buscando, cuántos de ellos realmente han abierto sus oídos a la voz de tu Espíritu. Te pedimos que nosotros tengamos caridad, sabiduría y compasión por todos ellos, que cuando los encontremos no los odiemos, sino que los miremos como almas espirituales que necesitan tu palabra, el agua de tu Espíritu y el aceite que solo tu Espíritu les puede dar para mostrarles y abrirles los ojos que Jesucristo es el Salvador y el Dios hecho carne. Te pedimos en esta mañana que cada uno de nosotros crezca en aquello que es la verdad, que es tu doctrina. Que todos mis hermanos de esta congregación conozcan las Escrituras, que no sean arrastrados tarde o temprano por su apatía, por su indolencia de conocer tu palabra, ser arrastrados por corrientes de doctrinas y espíritus de demonios que usan el error y las artimañas del error para arrastrar tras de sí a los verdaderos discípulos. Padre, enséñanos a crecer en la verdad y a estar unidos todos nosotros en amor, a poder vivir una vida santa e irreprensible en la santificación de tu Espíritu y que el mundo conozca que Jesucristo es el Salvador, que el mensaje está claramente explicado y que quien no se sujeta a este mensaje vive en rebeldía en contra de tu reino. Gracias, Señor, por habernos hecho embajadores de tu reino y ministros de tu evangelio y poder decir todo lo estimo por basura con el único objetivo de conocer a mi Señor, por amor del cual todo lo estimo como basura y lo he perdido todo para poder agradar a mi Señor. Hay alguien en esta mañana que posiblemente no sabía estas doctrinas y que ha vivido engañado en cualquier religión que sea, pero que sin embargo esta mañana el Espíritu te ha tocado y te ha mostrado que necesitas el perdón de pecados. ¿Hay alguien en esta mañana quien había confiado en sus buenas obras? ¿Creías que por portarte bien o no hacerle mal a nadie ibas a entrar al reino de Dios? Has descubierto que has vivido engañado, porque tus buenas obras no te van a salvar. Primero recibe al Mesías y después pórtate bien, y estas buenas obras podrán hablar de que realmente eres hijo de Dios. Y si hay alguien en esta mañana que quisiera hacer segura su salvación a la luz de la Biblia, no a la luz de ninguna secta, ni de ninguna religión, a la luz de la pura e inmaculada, más pura que la plata purificada 7 veces en horno de tierra, la santa palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Si hay alguien en esta mañana que quisiera hacer su decisión por Jesucristo por primera vez, ahí desde tu lugar
te voy a decir las condiciones. Número 1, tienes que arrepentirte de tus pecados. Sí, mi amigo, mientras tú no reconozcas que eres una pecadora, que eres una rebelde, que eres un pecador y un rebelde, no puedes entrar al reino de Dios. Número 2, tienes que creer en Cristo, no intelectualmente, sino con el corazón. Esto lo demostrarás siguiéndolo. Si tú le sigues y continúas siguiéndole, has creído con tu corazón que Él es el Cristo, tu Salvador. Y en tercer lugar, ábrele tu corazón. Y dile, Señor Jesucristo, quiero experimentar tu poder en mi vida. Cuando yo muera quiero tener la seguridad, porque tu palabra lo dice, que soy salvo y que el perdón de pecados tiene la base en tu muerte en el Calvario, por tu sangre preciosa que derramaste en el Calvario. Y si hay alguien en esta mañana que quisiera hacer esta oración, ahí desde su lugar te pido que lo hagas, hoy que tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo.